Hecho. Muy bien. Bajo esa premisa vamos a comenzar. Antes de comenzar, el primer punto que yo les había dicho la anterior semana, que era la evolución histórica del derecho ambiental, tengo que abarcar tres puntos claves y básicos, que obviamente ustedes después de la clase y el fin de semana van a tener que reforzarlos un poquito más. Primero, ¿es lo mismo derecho ambiental que medio ambiente? Es la pregunta que suelo hacer. ¿Algún voluntario que quiera responder? Profesor, buenos días. Sí. ¿Cómo está, Carlos? Eh, Mucho gusto. No, para mí no es lo mismo, porque una cosa es medio ambiente, que es lo que figuramos o lo que vemos en este caso de forma, por decirlo así, es el ambiente y otra cosa es algo que se sostenga bajo las normativas del derecho en poder salvaguardar, por poner un ejemplo, el tema de la tala de árboles Muy bien, o el tema de los ríos o manglares. muy bien, muy bien. Muy bien, Carlos Mejía. Usted lo ha dicho con otras palabras, pero muy bien, muy bien. O con sus propias palabras. ¿Algún otro estudiante? A ver, en este momento se conectaron dos estudiantes. Antes de que comiencen, por favor, identificarse en qué grupo les tocó de exposición y qué tema de exposición, porque eso es importante. Muy bien. Ahora sí, continuemos. ¿Alguien más que quiera participar, aparte Profesor, de Carlos me Mejía? da uso de la palabra. Buenos días. Muy bien. Álvaro, ¿qué Eh, principio le toca a ustedes poner primero antes de responder? ya, el principio que estoy asignado en el grupo número 9, el principio Ahí. de reparación integral. Muy bien. Ojo con algo, no es lo mismo reparación integral que responsabilidad integral. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque el principio de Álvaro, que es el 9, eso se da cuando ya hay una contaminación. En cambio, el de responsabilidad integral, que es el principio número 1, que ese no le toca a Álvaro, le toca a otro grupo, eso se da antes de que se contamine, antes que se realice alguna actividad. Muy bien. Ahora sí, Álvaro, continúe con su criterio Con respecto a su respecto. pregunta, estimado abogado, no es lo mismo medio ambiente con derecho ambiental. Me refiero a que el medio ambiente abarca lo que es el conjunto, puede decir englobado, de lo que es los elementos de la naturaleza y sobre todo la sociedad, que en este caso nos rodean como por ejemplo el aire, el agua, el suelo, los animales y las plantas. Y sobre todo lo que es el derecho ambiental, que nos refleja, es decir, por ejemplo, creado por las normas o las normativas y leyes. Eso es mi apreciación, estimado abogado. Gracias. Muy bien, muy bien. Tanto el criterio de Álvaro como el criterio de Carlos han sido muy acertados respecto a la valoración que han hecho y respecto a la pregunta que yo he esgrimido en esta mañana. Muy bien. Ahora sí, yo voy a decirles con mis propias palabras, con unas palabras un poco más sencillas para que puedan entender y quede claro. A ver, el medio ambiente, ¿quiénes estudian al medio ambiente? Al medio ambiente los estudian varios profesionales multicompetentes o un grupo de multidisciplinario de profesionales. Es decir, ¿quiénes estudian al medio ambiente? Los ingenieros ambientales, los biólogos, antropólogos, abogados ambientalistas, ¿no? ¿Quiénes estudian el derecho ambiental? Únicamente los abogados ambientalistas. Por ahí ya vemos una diferencia. Otra diferencia clave es que el medio ambiente es lo general, como dijo Álvaro, es un todo. Hasta nosotros formamos parte del medio ambiente, las personas. Pero el derecho ambiental, en cambio, es algo específico, es una rama del derecho. ¿Estamos? Ya. Segundo punto, ¿qué es el medio ambiente? Es el conjunto de elementos bióticos y abióticos, o sea, vivos e inertes que también forman parte de la naturaleza y está compuesto por varios elementos. Así como un estado puede estar compuesto por los elementos más importantes, el territorio, poder, población, respecto a la definición de estado o de constitución. Acá, en cambio, el medio ambiente está compuesto por ¿qué elementos? Por el elemento agua, aire, ¿no? Flora, fauna marina, todo lo que compone el medio ambiente. Y hasta los seres humanos formamos parte de.
Por lo tanto, ya tenemos ahí la definición de medio ambiente, quiénes pueden estudiar al medio ambiente. Y antes de continuar con la definición de derecho ambiental, pues también quería acotar con algo. ¿Cuál es el rol de un ingeniero ambiental que forma parte del estudio del medio ambiente, ¿no? Que estudian el medio ambiente? El rol del ingeniero ambiental, ellos te miden los niveles de CO2 que puede producir alguna especie o las PM10, los gases de efecto invernadero que se producen en una ciudad. Ellos pueden medir para que las autoridades tomen las diversas políticas públicas, cartas en el asunto, para poder imponer medidas. Es decir, algún impuesto medioambiental a los vehículos de extracción mecánica, porque los gases de efecto invernadero eh, están causando contaminación en las grandes capitales, como suele suceder, Ciudad de México, Madrid, Quito. Implementan estas políticas en favor del ser humano y de la naturaleza. Pues no. Ejemplo, pico y placa, Quito. Ejemplo, Madrid. No pueden circular otros carros que no sean de la Comunidad Autónoma de Madrid, no pueden quedarse dentro de la ciudad, necesitan un permiso especial, al menos que vivas ahí en la Comunidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, pero ¿cómo yo como autoridad puedo establecer estas políticas públicas? Yo lo hago mediante los estudios, esos resultados que a mí me dan los ingenieros ambientales. Medir las PM10 de una ciudad. O también, si es que yo quiero determinar cuánto dióxido de carbono generan los árboles, como ven en la imagen, eso también hacen los ingenieros ambientales. ¿Qué hace un biólogo, en cambio, que estudia el medio ambiente? Pues forman parte de ese equipo multidisciplinario. ¿Qué hace un biólogo? Biólogo te puede medir los niveles de contaminación del río. Un biólogo también te puede medir la contaminación de los mares de una comuna que está siendo afectada por contaminación del mar, te puede ayudar a medir esos niveles de contaminación. Los abogados ambientalistas nos nutrimos de esos datos para poder ejercer la tutela judicial efectiva en favor de la naturaleza. Ahora, si quién estudia el derecho ambiental, obviamente los abogados ambientalistas únicamente. Ahora, si ya había hablado un poco del concepto también de medio ambiente, cómo está compuesto, sus elementos y cómo se lo denomina. Ahora, ¿qué es derecho ambiental? La definición, la definición coloquial, sencilla, fácil, establece que el derecho ambiental es un conjunto de normas y leyes que regula la conducta del ser humano frente a qué? Frente a la naturaleza. Pero voy a citarme al gran maestro Michel Priot, un francés, voz autorizada del derecho ambiental, así como Zaffaroni y Roxin en el derecho penal son las voces autorizadas, así como Manuel Atienza en argumentación jurídica es una voz autorizada en esa rama del derecho. Acá en el derecho ambiental tenemos nosotros a Michel Priot, Michel Prieur, solo que se pronuncia Priot. ¿Qué nos dice él respecto al derecho ambiental? Él nos dice que el derecho ambiental es preventivo, de carácter horizontal, que abarca las ramas clásicas del derecho público, privado e internacional, y lo que busca es penetrar en todos los aspectos jurídicos. Voy a desglosar el concepto del maestro Michel Priot. ¿Qué quiere decir Michel Priot cuando dice que el derecho ambiental es de carácter, es preventivo? Que lo que busca el derecho ambiental es evitar los daños irreversibles. Ya el semestre pasado, cuando vieron ustedes, no sé si vieron conmigo Derecho del Mar, porque hubo un paralelo que no vio conmigo. No, profesor, no vimos con usted esa materia. Bueno, con el otro paralelo, vieron conmigo Derecho del Mar, analizamos los espacios marinos, cómo están subdivididos, todo, y luego nos enfocamos en resolver casos prácticos. Y en esos casos prácticos que vimos y desarrollamos, analizamos un caso de un derrame de petróleo por una plataforma continental en el Golfo de México. Entonces, ahí vemos un caso de contaminación, ¿no? Por eso es que el maestro Michel Priot nos dice, el derecho ambiental es de carácter preventivo. ¿Por qué? Lo que se quiere evitar, y también para los que vieron, los que hicieron la prueba de diagnóstico, vieron el video,
Lo que se quiere evitar es los daños graves o irreversibles a la naturaleza. Porque si la naturaleza es afectada, ¿quiénes van a sufrir las consecuencias? Aparte de la naturaleza y los animales y los seres bióticos, abióticos, nosotros los seres humanos. Asimismo, lo que queremos evitar es esos daños graves e irreversibles. Un caso de un daño irreversible por parte del ser humano, ¿conocen o no? Yo se los puedo decir, pero si alguien conoce y quiere participar, adelante. ¿Conocen algún daño irreversible que haya causado el ser humano? Un pasivo ambiental, un daño irreversible. Cuando se riega el petróleo puede ser. Claro, cuando se rea el petróleo, pero igual con trabajo, todo, La, quizás se la puede casa, contaminar. a ver, Dígame, Steven. la casa, cuando llega al punto al borde de la extinción de un animal. Miren, ese es un ejemplo. Hay otro conocido también. ¿Han escuchado el caso de Chernobyl o Chernobyl? Es una planta nuclear que falló y explotó. Eso ¿Saben queda cuánto? por la parte de la sierra, más o menos, No, por el el oriente. Chernobyl queda por Rusia, ¿no? Por lo tanto, esa planta nuclear, al momento de fallar y explotar, quedaron residuos nucleares y los residuos nucleares no se descomponen en 50, en 20 años, en 100 años. Toma muchos, muchos, muchos años descomponerse. Por eso la energía nuclear es más barata que la tradicional, pero es más peligrosa. Muy bien. Bajo esta premisa, pues, ya vemos qué nos dice el maestro Michel Prior. Nos dice el derecho ambiental es de carácter preventivo. Lo que busca es evitar esos daños irreversibles, ¿no? Daño irreversible es un daño permanente, como el ejemplo que puso acertadamente su compañero. Dijo, Por la casa". Yo al principio dije, bueno, sí, todo el mundo casa, pero ya entendí bien, bien el ejemplo de su compañero cuando nos dice, pero profesor, ¿cuándo causan una extinción de una especie? Ya, pues ahí sí ya es algo irreversible, pues, ¿no? Causado por el ser humano, por la caza indiscriminada. Y ahí tenemos un ejemplo y la razón de ser por qué existen las Vedas. Las Vedas existen por eso, por el tema de que buscan evitar de que esa especie se extinga. Es por eso que es importante respetar las vedas que imponga el Ministerio de Ambiente. Muy bien, bajo esa premisa, pues, les decía que el maestro Michel Prudhomme decía que el derecho ambiental es preventivo, de carácter horizontal. ¿Qué quiere decir de carácter horizontal y que abarca las ramas del derecho público, privado e internacional? Es que se relaciona con todas las materias, con todas las ramas del derecho. Es decir, ¿y qué nos dice? Que es de carácter, es horizontal, es de carácter horizontal y abarca las ramas del derecho público, privado e internacional. Derecho público, obviamente, el derecho ambiental se relaciona con el derecho constitucional. Si yo quiero ejercer una acción en contra de alguna autoridad, alguna transnacional, ¿qué hago yo? Interpongo una acción de protección, que es un mecanismo constitucional, o una acción extraordinaria, una acción de protección, acción de inconstitucionalidad, habeas data, que son garantías jurisdiccionales que me permiten ¿qué? Irme en contra de alguna persona natural o jurídica que contravenga el derecho ambiental. Por eso me dice Michel Prior, y es de carácter horizontal, porque abarca las ramas del derecho público. ¿Cómo yo determino qué rama es del derecho público o derecho privado? Eso lo explicaba el semestre pasado en Derecho del Mar, porque ahí también hablábamos del derecho marítimo y derecho del mar, ¿no? Y a breves rasgos, para que ustedes puedan identificar una rama si es el derecho público o privado. Si es de derecho público, debe estar el Estado como elemento principal y la población. El derecho constitucional. ¿Quién es el elemento principal del derecho constitucional? El Estado y el ciudadano. ¿Con qué otra rama del derecho público se relaciona el derecho ambiental? Con el derecho penal, ¿no? El Estado y el ciudadano. Son dos actores principales del derecho penal. 100%. Porque cuando se vulnera el bien jurídico protegido, sea seguridad, vida, todo, ¿quién interviene? ¿Interviene solo de oficio el ciudadano? Por supuesto que no. Fiscalía también.
Fiscalía inicia la acción penal y es parte fundamental de este proceso, pues. Hay casos que a veces hasta la Fiscalía inicia de oficio. Por eso el derecho penal es Estado, ciudadano. Ah, forma parte del derecho público. El derecho administrativo, lo mismo. Si yo quiero recurrir ante algún funcionario de la administración pública, el derecho administrativo es la herramienta fundamental. Y por último tenemos del derecho público, ya tenemos administrativo, constitucional, penal. Me falta una seguramente en este momento. Sí. Bueno, esas son las tres más importantes. ¿Cómo yo sé que una rama del derecho forma parte del derecho privado? Cuando los actores son personas individuales, es decir, en el derecho civil, ¿quiénes son los actores principales? Las personas. Si yo tengo un problema de una herencia con mi hermano, ahí el Estado no interviene. Si yo vendo una casa o mi terreno a una persona X, te vienen únicamente las personas. Y si tengo que acudir a mediación o después acudir directamente a la vía civil, lo tendré que hacer. Cuando yo me caso, es el acuerdo de voluntades entre las partes. Entonces, derecho público ya saben que siempre va a estar enrolado el Estado. El derecho privado, las ramas del derecho privado como el derecho civil, únicamente para las personas. Entonces, eso nos dice Michel Priot, pues, ¿no? Que es de carácter horizontal y abarca las ramas del derecho público, privado, internacional. Es decir, yo les dije derecho constitucional, derecho, yo lo activo cuando quiero defender la naturaleza, derecho penal cuando hay delitos ambientales, un derrame de petróleo, un derrame o actividad minera ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, el derecho administrativo, cuando hay una sanción leve, yo un salario, dos salarios a esa persona, a la industria, quieres construir en una zona de anidación de tortugas, simplemente no lo puedes hacer y lo haces, una sanción. Recién estás comenzando la obra, te sanciona. Son sanciones leves. En cambio, el delito ambiental ya ahí va de por medio de la cárcel. En cambio, ¿qué pasa cuando ya hay una contaminación? Ya entró el derecho penal de la mano de los delitos ambientales, ¿no? También viene el derecho civil, reparación a las víctimas. Para el que le toque reparación integral, que era el estudiante que me dijo, me toca reparación integral, que era lo último, ¿no? El Estado tiene que, o la transnacional tiene que reparar ese daño, pero también tiene que indemnizar a las personas. Muchas veces me ha pasado para los que les toca el grupo uno que los que les toca responsabilidad integral, ellos ya hablan de la reparación integral. Entonces se están yendo al final, cuando ya hay una contaminación. Más bien ellos tienen que hablar de cuestiones preventivas, es decir, ¿qué enfoque yo le doy si soy el tema uno de reparación integral, de responsabilidad integral, perdón? Yo me enfoco en las certificaciones que tiene que tener una empresa para esas certificaciones verdes, pues no, porque estás realizando actividades que al fin y al cabo causan un daño a la naturaleza, o estás aprovechando los recursos, o estás aprovechando los recursos naturales, estás aprovechando los recursos naturales, entonces tienes que obtener alguna certificación ambiental. Ya lo vamos a ver cuando ya comience a explicar más o menos los principios para que ustedes puedan establecer ahí bueno, ya puedan entender un poco más claramente. Pero si eres una industria, si eres una empresa y estás realizando actividades que generen contaminación o genera CO2, tienes que hacer algo, pues no. Mínimo tener estas certificaciones que ayuden a que tus procesos sean un poquito más amigables con el medio ambiente. A eso se refiere la responsabilidad. O sea, lo que haces previamente, antes de causar el daño. En cambio, la responsabilidad integral, eso ya es cuando ya está causado el daño. Entonces, si el primer grupo me comienza a hablar de la responsabilidad integral, perdón, de la reparación integral, los que les toque responsabilidad integral, ya me comienzan a hablar de la reparación integral, ya ahí van menos puntos. Y me pasó un semestre. Por eso me tomo la molestia de hacer esto, de que desde la primera semana se preparen. El grupo uno que era responsabilidad integral,
comienzan a exponer responsabilidad integrada. Pero profesor, ahí estaba en el Word que nos pasó, responsabilidad integrada. Está bien, pero una de las indicaciones de la exposición es que, por eso a veces es bueno que todos estén programados, o sea, todos primero se den una leída a su trabajo ya terminado y luego se repartan. O se reparten, pero todos lean, porque me imagino que habrá pasado responsabilidad integrada, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de la exposición? Que tengan definición, que tengan evolución histórica, que es lo que voy a hacer más adelante, que tengan características y base legal. ¿Qué entiendo yo por la base legal? ¿O qué entienden ustedes por base legal cuando les piden en el trabajo de exposición? Para Que, saber si esté queda con- claro. que tenga los artículos necesarios para poder sustentar la tesis. Efectivamente, es decir, o lo mínimo que yo espero es decir, ¿no? Si le toca reparación integral, citen el artículo 9 del Código Orgánico del Ambiente que ahí van a encontrar. Y ustedes dicen así, ¿no? Que es lo normal, ahí cumple con ese parámetro. Yo estoy exponiendo, bueno, vamos a tocar la base legal. ¿Dónde se encuentra mi principio de responsabilidad integral, el de desarrollo sostenible? En el artículo 9 del Código Orgánico del Ambiente, porque yo no puedo inventarme un principio que no esté en la normativa ecuatoriana, porque nosotros estamos apegados al principio de legalidad. Solo podemos hacer lo que está en la ley. Tenemos el principio de prevención, precaución, desarrollo sostenible, que contamina paga, responsabilidad integral, prevención, precaución, subsidiariedad, reparación integral, responsabilidad integral. No, por ahí se me pasó uno, mejores tecnologías. Ya. Yo no puedo ir a una audiencia y citar un principio que no está en la normativa pues ecuatoriana. Entonces, cuando yo hago alusión a la base legal es que me digan, miren, mi principio profesor está en tal artículo y en la y si le dan el valor agregado, que por eso vamos a revisar no esta clase, sino posiblemente la otra, revisaremos la base legal de los artículos. Yo dije que no vamos a revisar los 444 artículos de la Constitución, pero lo que sí vamos a hacer es revisar los 20 que se relacionan con ambiental. Y dentro de esos 20 va a estar sus principios. Entonces es importante que presten atención porque probablemente en el 72 esté el de el que contamina paga o el de responsabilidad integral o en el 395 esté el de desarrollo sostenible, el de indubio pro natura. Entonces, aparte de citar lo que ustedes el principio que ustedes tienen, que está en el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 9 también le dan el valor agregado y también se encuentra mi principio en el 395 de la Constitución, que probablemente ahí esté la mayoría. Por lo tanto, al que le toca información, participación, justicia ambiental, 398 está el artículo y aparte del Código Orgánico del Ambiente, ¿no? Entonces ya ahí le dan un valor agregado. Miren, profesor, está en el 398 y 395. Entonces, ese grupo que comenzó a hablar el semestre pasado de la responsabilidad integrada, y no era integrada, sino responsabilidad integral, no siguió la molestia de buscar en el Código Orgánico del Ambiente su principio. Que lo primero que ustedes tienen que hacer es abrir el Código Orgánico del Ambiente y buscar el artículo 9. Y ahí va a estar su principio. Entonces, al momento que encuentran su principio, leen la definición. Entonces ya tienen un punto de partida. Yo ya entiendo qué quiere decir lo mío. Lo leo 10 veces, 20 veces. Ah, ya, es responsabilidad. El otro es el que contamina paga. ¿Qué dice tal principio? Y ahí está el artículo 9 es el artículo que mejor explica la definición de su principio. Ahí matan dos pájaros de un tiro, aunque no estaría mal que así como hizo su profesor en este momento, que dio la definición clásica de derecho ambiental, que es una rama del derecho que regula es una rama del derecho que regula la conducta del ser humano frente a la naturaleza, ¿no? El conjunto de normas y leyes que regulan la conducta de los seres humanos frente a la naturaleza. Esa es la definición clásica, y yo la puedo encontrar en un diccionario jurídico, pero yo me di la molestia y cité a Michel Prior. Miren, ahí le estoy dando un valor agregado a mi trabajo. Michel Prior es uno de los grandes ambientalistas. Pueden citar a cualquier ambientalista, no necesita ser el mejor, pero ya cumplen ahí, ¿no? Asimismo, el estudiante que, o el grupo que, pese a que en el Word decía responsabilidad integrada, y ya revisan
o no revisaron el Código Orgánico del Ambiente ni la Constitución, porque ahí dice responsabilidad integral, si hubieran dado cuenta del error. Entonces, una recomendación sana. Lo primero que tienen que hacer ustedes es descargarse el Orgánico del Ambiente y revisar el artículo 9 porque ahí está su principio y su definición. Muy bien. Bajo esa premisa, pues ya ahí tenemos una cuestión clave que nos dice Michel Prior. El derecho ambiental de carácter preventivo. No, derecho ambiental preventivo. Es preventivo de carácter horizontal porque abarca las ramas clásicas del derecho público, privado e internacional. Ya entendieron. Internacional porque, me faltó esa, internacional porque en el derecho internacional se desarrolla prácticamente todo el derecho ambiental y ya lo vamos a ver a continuación cuando hable de la evolución histórica. Y ahí al final, Michel Prior dice, y lo que busca esto es adentrarse o después de internacional dice, y busca que todos esos aspectos jurídicos se introduzcan prácticamente en el mundo del derecho, digamos, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere decir aquí Michel Prior? Nos dice que el derecho ambiental lo vemos en todas las ramas y crea ahí una corresponsabilidad hacia los jueces, hacia los fiscales, hacia los abogados, que pese a que tengan su especialidad por afinidad, sea civil, penal, constitucional, le den una mirada al derecho ambiental para que puedan defender en algún momento los derechos de la naturaleza cuando se lo requieran, porque se conoce a muchos jueces que son muy buenos en la rama penal, muy buenos en la rama civil, constitucional, pero no conocen de temas ambientales. Y ahí hay un problema ya. Es por eso que dice Michel Priot, y la finalidad es que se introduzcan estos aspectos jurídicos en todos los ámbitos del derecho. Más o menos así lo dice. Eso es lo que nos quiere decir el autor. Muy bien, bajo esa premisa ya tenemos. Yo suelo poner en el examen diferencias entre derecho ambiental, medio ambiente o definición. Bueno, ya te abarcamos el primer punto básico que deben saber antes de comenzar el estudio del derecho ambiental. Otro aspecto básico que yo también necesito que ustedes apunten y lo interioricen es qué es un activo ambiental, qué es un pasivo ambiental. Un activo ambiental es una conducta realizada por el hombre en favor de la naturaleza, es decir, vamos a la playa de San Pablo, de Vallenita, y comenzamos a hacer una minga, o sea, recogemos toda la basura. Estamos haciendo algo bueno por el ecosistema. Eso es un activo ambiental. ¿Qué otra cosa? Bueno, vemos que unas tortugas acaban de salir de sus caparazones, acaban de romper bueno, acaban de nacer y van a desembocar al mar. ¿Qué hago yo como ciudadano? Si veo que hay cuadrones a unos metros, les digo que paren porque pueden acabar con estas especies y hay que esperar hasta que lleguen al mar. O si yo realizo un programa de maestría de derecho ambiental, eso va a ayudar a que los abogados puedan nutrirse de esta rama del derecho y puedan ser más expertos, ¿no? En esto. Si yo hago un proyecto de ley en favor de la naturaleza, esa es otra forma de pasivo ambiental, no necesariamente in situ, sino desde otro ámbito. Reforesto, siembro árboles, eso es otra forma de pasivo, de un activo ambiental. ¿Estamos? Por lo tanto, ya tenemos ahí una línea, ¿no? ¿Qué es un activo ambiental? Es una conducta por el hombre que en beneficio de la naturaleza. En cambio, ¿qué es un pasivo ambiental? Ya un pasivo ambiental es los que vieron, los que hicieron la prueba de diagnóstico. Es un daño causado por el hombre. También hay daños causados por la naturaleza, algún desastre natural, algún terremoto puede causar algún daño, encaminar algún daño, sí, también, pero básicamente un pasivo ambiental, en cambio, es cuando talas los árboles, cuando te dedicas a la actividad petrolera y existe un derrame en la Amazonía o en los mares, eso es un pasivo ambiental. Daños causados por el hombre. También pueden haber
una empresa que esté cumpliendo todos los estándares, pero por el terremoto que hubo, causó un daño ambiental, eso también es un pasivo ambiental, porque al fin y al cabo se está causando un daño a la naturaleza. Por lo tanto, tenemos dos tipos, ¿no? Un activo ambiental y pasivo ambiental. ¿Alguna duda hasta aquí respecto a los activos ambientales, pasivos ambientales, medio ambiente, derecho ambiental? ¿No? ¿Estamos? Profesor, una consulta. No es una consulta, más bien es una retroalimentación del tema indicado a tratar el día de hoy o esta mañana. Me parece todo bien explícito en diferencia del uno derecho ambiental y el medio ambiente y diferentes aspectos dentro de lo que es el derecho ambiental. Más que nada la contraparte que le corresponde a nosotros como estudiantes para investigar e indagar a fondo y a profundidad lo uno al otro para llegar a un buen consenso y a un buen entendimiento de diferentes temas o índole del tema indicado. Eso es mi apreciación. Muy bien, Álvaro. Y si quiere reforzar, le recomiendo el texto, un texto sencillo que les recomendé el primer día de clase, es el primero que encuentran en el recurso académico. Manual de Profesor, Derecho Penal Ambiental Ecuatoriano. Ahí van a profesor, encontrar ciertos aspectos de lo que yo he estado mencionando. disculpe, para tener bien claro las indicaciones para la exposición, la sexta semana, ya que lo tengo aquí en línea, hablemos así. La sexta semana empieza, abarca desde hoy, ¿verdad? Desde hoy, de esta Claro. semana. Empieza la No, primera no. semana. La sexta semana abarca contando la anterior. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. La anterior, de la semana pasada. Sí, Entonces no corresponde al día eh, 7. La exposición es el 7 de mayo. así es. Probablemente sí. Probablemente digo porque puede haber un feriado o algo y alargaría la exposición una semana más. Si no hay Ya, nada, aparte de esto, quisiera, para tener bien en claro y no preguntarle en las clases posteriores, tiene que tener diapositiva y gráfico. sí, diapositivas, gráficos, como ustedes deseen, pero lo Ya, que sí no voy a permitir es que uno de los integrantes comience a leer, porque ya, tienen el tiempo suficiente. lógico, perfectamente, Ustedes me bien claro. pueden, mire, ustedes me pueden presentar una definición y la definición de algún autor, me pueden presentar evolución histórica corta, me pueden presentar Y características, nosotros lo me- ampliamos a nuestros conocimientos. ¿no? Y me pueden presentar lo que características, base legal, dos, tres artículos, cito donde se encuentra este principio y el caso, pues que lo van a encontrar ¿dónde? En la guía jurisprudencial, donde está recursos académicos en el último texto que les compartí ahí. Ahí hay varios casos. Entonces, es importante que desde ya esta clase comiencen a investigar para que ya se compenetren con su principio y las subsiguientes clases mías, profesor. Mire, mi tema es tal. ¿Usted cree que esté bien el tema del bosque protector Los Cedros? ¿Usted cree que esté bien o se relacione con mi tema, el caso del río Monjas, río Akepi, ¿no? O el de los manglares o la acción de inconstitucionalidad. Y yo les digo, sí, no, tal, porque no se va a poder repetir los temas de los casos con el bosque protector Los Cedros, no lo va a poder repetir más de dos grupos. Un grupo y nada más. Otro grupo debe tener otro tema, otro caso, otro ejemplo. Muy bien. Bajo esa Gracias, premisa, profesor, por despejar todas esas dudas. Gracias. muy bien, muy bien. Y ya saben, se recomienda que den una revisada al libro, al primero, al libro azul, porque hay ciertos aspectos relevantes. Miren el índice y remítanse a la parte que les interese. Muy bien. Continuamos. Ya abarcamos medio ambiente, derecho ambiental, activo ambiental, pasivo ambiental. Vamos a tres puntos más que me parecen importantes que ustedes deben tenerlos apuntados. Forman parte de nuestra materia y son fundamentales. ¿Qué es un paradigma, jóvenes? Un paradigma es un modelo. Entonces, dentro del derecho ambiental tenemos tres paradigmas. El primero, el paradigma antropocéntrico, que es un paradigma clásico que ha predominado desde el siglo XX hacia atrás.
¿En qué se enfoca el paradigma antropocéntrico? Es, es un paradigma de la cultura occidental, pues reconoce al hombre como el centro de todo y agota los recursos a su disposición, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la característica de este principio antropocéntrico, de este paradigma antropocéntrico, de este modelo antropocéntrico, que es un modelo de consumo? El ser humano es el centro de todo y usa los recursos naturales a su antojo, sin tanto estándar ambiental, sino que lo que busca es generar recursos, recursos, recursos económicos y no le importa nada más. Eso es el antropocéntrico. Entonces ya vamos a ver ustedes van a poder percatarse que mm, las conductas de los estados han estado enmarcadas en este paradigma antropocéntrico, ¿no? La mayoría de países. Y ahí tenemos otro paradigma. El antropocéntrico, el centro de todo es el hombre y la naturaleza es objeto de derecho, no tiene derechos. En cambio, el paradigma biocéntrico ya habla del hombre con derechos y la naturaleza también es sujeto de derechos y están en un mismo sitial. Entonces ya aquí ya se da ese cambio de paradigma. Cuando un país como el Ecuador, estamos en Ecuador, ya garantiza derechos a la naturaleza, sus códigos medioambientales, se adhiere a los instrumentos internacionales de los derechos de la naturaleza, entonces ya ahí ya vas pasando del paradigma antropocéntrico al paradigma biocéntrico, ¿no? Porque ¿qué implica que reconozcas a la naturaleza como sujeto de derechos? Que vas a poder defenderla, vas a poder el Estado va a tener que buscar los mecanismos y las herramientas para garantizarla. Es decir, ustedes se han visto que en la Constitución está el derecho a la educación superior, gratuita, por lo tanto, como está ese precepto en la Constitución, ¿qué tiene que hacer el Estado ecuatoriano? Creas universidades públicas, luego creas los mecanismos. ¿Cuáles mecanismos? Lo que han hecho ustedes. Rindieron unas pruebas, obtuvieron unas muy buenas calificaciones y entraron a la carrera de Derecho bajo sus méritos y están estudiando gratuitamente. ¿Por qué el Estado tuvo que buscar todas esas condiciones favorables? Porque en la Constitución garantiza el derecho a la educación superior gratuita. Pero si el Estado solo garantizaría la educación superior, pero la educación secundaria gratuita, ni tendría la obligación de forzarse, ni nada, ni de crear estándares, bueno, ya estoy cumpliendo educación secundaria, pero como garantiza la educación universitaria en la Constitución, pues tiene que buscar los mecanismos para garantizarla. Entonces ahí hay un aspecto clave. ¿Por qué? Porque al momento que un sistema constitucional como el ecuatoriano garantiza los derechos a la naturaleza, así como tuvo que buscar las condiciones para que se garantice los derechos de los jóvenes a estudiar en las universidades públicas gratuitamente, tiene que buscar los mecanismos para tratar de garantizar los derechos en la naturaleza. Entonces ya ya pasas del tránsito del antropocentrismo a ya darle ese rol, a considerar a la naturaleza sujeto de derechos. Entonces, paradigma antropocéntrico es muy diferente al paradigma biocéntrico. Paradigma biocéntrico, el hombre y la naturaleza están en un mismo sitial, tienen derechos, se los respeta. Es el paradigma de la cultura oriental. Muy bien. Y viene otro paradigma, el paradigma ecocéntrico. Yo lo entiendo así, al paradigma ecocéntrico. Toda la vida lo he entendido así. En cambio, el paradigma ecocéntrico habla no de la naturaleza en general, porque si hablo de la naturaleza en general, me hago me refiero al río, a los mares, a los ecosistemas, a la fauna marina, a la fauna silvestre, que son los árboles, a las especies silvestres, a todos, domésticos. En cambio, y eso hace alusión al paradigma biocéntrico, habla de la naturaleza en general como sujeto de derechos. En cambio, ¿cuál es la diferencia entre el paradigma biocéntrico con el ecocéntrico? Que en el ecocéntrico ya no hablo de la naturaleza en general, sino ya de lo que dijo su compañero
que no recuerdo el nombre, el que habló de las especies en peligro de extinción o cuando se extingue una especie. ¿Quién participó hace un momento para recordar el nombre? Yo, profesor Steven. Steven Tomalá nos dijo hace un rato de las especies en peligro de extinción. Las especies en peligro de extinción. Entonces, yo les digo, ¿no? ¿En qué se enfoca el paradigma ecocéntrico? Ya hace alusión a una especie determinada. Puede ser alguna especie silvestre determinada, pues no, que yo voy a proteger. Alguna, alguna reserva, algún animal específico, algún ecosistema de fauna, algún río determinado, no todo el río o no todos los ríos de Ecuador, sino al río Monjas, al río Akepi, al bosque protector Los Cedros, aquí al Parque Nacional Machalilla, o me enfoco en la protección de la chocolatera porque hay unas tortugas que son únicas o unos lobos marinos que tengo que proteger. Entonces el ecocéntrico reconoce a la naturaleza pero como sujeto de derechos, pero a una especie en específico para poder protegerla. A un ojo de anteojos, a una mona tal, al cóndor andino, Al a una oso especie hormiguero. al oso hormiguero, ¿no? Entonces, el paradigma ecocéntrico va más allá, o sea, ya no se enfoca o no solo te habla de la generalidad de la naturaleza como sujeto de derecho, sino yo quiero defender el río que queda en mi comunidad, en mi cantón, yo lo puedo hacer. A eso se refiere el ecocéntrico, ¿no? Es como más específico. Entonces yo en el examen les puedo poner, y ya queda como tarea de ustedes, investigar un poco más a profundidad, aunque yo también les mando a hacer un taller más adelante, pero no está de más que el fin de semana investiguen un poco más. Paradigma antropocéntrico, paradigma biocéntrico, paradigma ecocéntrico, activo ambiental, pasivo ambiental, y bueno, las dos definiciones. Ya tienen esos puntos claves. O sea, aquí estamos sentando los cimientos para adentrarnos al mundo del derecho ambiental, porque si ustedes leen en algún momento van a leer y el pasivo ambiental tal y el activo ambiental, entonces ya tienen una idea, ¿no? Pasivo ambiental, nuestro profesor dijo esto, activo esto, el antropocentrismo en el derecho ambiental o el biocentrismo en el derecho ambiental o el ecocentrismo en el derecho ambiental, ya tienen una idea un poco más clara. ¿Estamos? ¿Alguien que tenga alguna duda respecto al paradigma antropocéntrico, biocéntrico, ecocéntrico? Yo, profesor, no entendí Ya, pero ¿qué no entendió Bexi? ¿Cuál de el, los tres paradigmas? el tropocéntrico se me mezcló con el último que nombró. Ya, mire, ese es el más fácil de explicar. Y muchas gracias por la pregunta. Mire, el antropocéntrico, el ser humano es el centro de todo y la naturaleza no tiene derechos. Yo exploto los recursos naturales y aquí me voy a remitir a me voy a adelantar un poco. Si ve la tercera imagen que está aquí, Sí, profesor. si ve la imagen donde están esas industrias que contaminan y contaminan, eso es alrededor de 1899. Los estándares ambientales eran muy pocos. Los países que son desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, ellos agotaron sus recursos naturales, explotaron todo, contaminaron todo y ahora tienen recursos, tienen dinero, son desarrollados por eso. Entonces, eso es el paradigma antropocéntrico, que el hombre es el centro de todo, explotas, contaminas, generas y la naturaleza no tiene derechos. En cambio, el ecocéntrico, la naturaleza ya tiene derechos y el hombre también. Entonces, al momento que el hombre quiera hacer algo, ya sabe que, un ejemplo de los cangrejos, hay una veda. ¿Por qué se da la veda? Porque si no existiera la veda, nos cargamos esa especie o extinguimos esa especie porque es rica, es famosa, es parte de la gastronomía ecuatoriana y si no hubieran vedas, todo el año consumimos, consumimos y rompemos el ciclo y extinguimos esa especie y nos quedamos sin los cangrejos. Pero las vedas, ¿por qué existen? Existen porque hay que respetar los ciclos de apareamiento y todo y así no extinguimos esa especie. Por lo tanto,
Eso yo lo podría más o menos asemejar al paradigma ecocéntrico porque ya se está enfocando en el cuidado de una especie determinada y el paradigma ecocéntrico ha ayudado a que se pueda defender un río determinado, un río que queda en una pequeña localidad o unos manglares que quedan en otra localidad, en una comuna, en una comunidad indígena, etcétera, etcétera. Entonces, son contrastes totalmente diferentes. En el antropocentrismo puedes consumir y hacer lo que quieras. Normalmente eso se estilaba antes, no habían tantos estándares ambientales. En el ecocentrismo ya hay control, ya puedes defender a una especie determinada. De ahí hasta entran los animales domésticos que tienen hasta ciertos derechos también, en ciertas partes del mundo, no en todas. Gracias, profesor. Y el biocéntrico es como un poquito más general, pero en favor de la naturaleza, porque habla de toda la naturaleza, no específico de una especie. Es parecido al ecocéntrico, solo que la única diferencia entre el biocéntrico con el ecocéntrico es que el biocéntrico también se preocupa por la naturaleza, pero de manera general acá ya es más específico en el ecocéntrico. Bueno, ¿alguien tenga alguna duda más? Sí, profesor, usted nombró que son tres, que es el ampocéntrico, biocéntrico y ecocéntrico, ¿no, verdad? Sí. Antropocéntrico, sí, ajá. Antropocéntrico, biocéntrico y ecocéntrico. Paradigmas. Ecocéntrico, biocéntrico y paradigma antropocéntrico. Sí, sí, Azucena. Prenda el micrófono. ¿Algo más? Muchas gracias, profesor. Ya. Profesor, buenos días. Yo tengo una consulta, pero un poco relacionado a lo que es realizar el manual, que teníamos que elegir una sentencia para realizarlo, No, no, ¿verdad? no, 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 no. No. El manual, yo esta clase voy a hablar sobre la evolución histórica del derecho ambiental, ¿ya? ¿Ya? Y la siguiente clase voy a hablar sobre la base normativa, sobre, en español, los artículos relacionados a derecho ambiental que están en la Constitución. En la Constitución, Marlon, tenemos 444 artículos, pero de nuestra materia que hablen de derecho ambiental en la Constitución, tenemos alrededor de 15 artículos. Entonces, no esta clase, sino la próxima, yo voy a decir, bueno, jóvenes, ahora vamos a entrar a revisar la base jurídica normativa de la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente. A ver, voy a citar el artículo, no el uno, 2, 3, no, el artículo 10 de la Constitución, el artículo 11 y explico, el artículo 14 y explico, y así, ¿no? Cuando yo ya diga eso, usted ya tiene que ir apuntando esos artículos. Yo les voy a decir, apunten, porque de estos artículos que voy citando, van a tener que hacer su manual de derecho ambiental. ¿Quedó claro? Ah, ya, listo, listo, profesor. La sentencia es para la exposición. Cuando sean las exposiciones, ahí ustedes van a tener que coger una de esas sentencias, de esa guía jurisprudencial que está en recursos académicos, en su aula virtual, y ahí van a citarla. En cambio, el manual no. El manual es en la siguiente clase, posiblemente, que yo ya hable de la Constitución, de los artículos de la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente. Y ahí yo ya me enfoco en explicarlos y yo les voy a decir, sí, apunten este, apunten este, apunten este, apunten este, apunten este. Y ustedes van a apuntar y van a tener que hacer unos comentarios respecto al artículo. No solo lo van a copiar y pegar, porque eso es facilito, sino que, un ejemplo, el artículo 14 habla sobre el derecho al agua. Bueno, voy a citar el artículo 14 que habla sobre el derecho al agua. El derecho al agua es humano, fundamental, es imprescriptible, tal, 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 tal. Y ustedes ahí ponen. Tal, tal, tal. Porque normalmente el artículo 14 y todos los de la Constitución no tienen un título, sino que ustedes igual les van a poner. Artículo 14 habla del derecho al agua y explica en qué tal. Ya está. Puesto en su manualcito. Cosa que su manual va a constar de más o menos 15 artículos de la Constitución, unos 5 artículos del Código Orgánico del Ambiente y se acabó. Y ya está, y lo suben. El que lo quiera hacer en Word, bueno, lo hace en Word. El que lo quiera hacer en PowerPoint, lo hace en PowerPoint. El que lo quiera hacer en Prezi, lo hace en Prezi, en Canva o en la herramienta que quieran. Muy bien, ¿alguna duda más?
Para los que recién se Profesor, conectaron, dígame, dígame. profesor, buenos días. Una consulta, ya que estamos tratando de lo que es derecho ambiental. Por ejemplo, acá donde yo vivo, acá en la comuna de San Pablo, existen tres fábricas de, de que son, como quien dice, para moler el pescado, ¿no? Y a la vez Sí. también hay una enlatadora. Y estas tres fábricas ya vienen años atrás trabajando y aquí siempre la comunidad se queja porque ahora no respetan ni los tiempos. A cualquier momento ellos Ruido. prenden sí, entonces manda el humo y todo eso contamina en el momento todo lo que es el ambiente, llega al sector lo que es cabañas, centro, todo. Y entonces a veces expreso también prenden tipo 7 8 cuando una vez está ya en lo que es la merienda o en pleno almuerzo, y entonces créame que a veces cuando pasa eso es un caos total, porque es un olor ya fuerte, demasiado fuerte, y en el 2023 por medio del presidente que estaba en la comuna, se llegó a un acuerdo con las tres fábricas, y según ellos, en el acuerdo estaba que ellos iban a cambiar su forma como quien dice, de refinar el humo que ellos botan y para que no salga con mucha pestilencia. Pero terminó ese cabildo, entraron otros y el problema sigue ahora. Ya, Entonces, muy bien, muy bien, muy bien, Renato. Me gustó mucho su caso. A lo largo de la materia, pues les voy a ir explicando qué herramientas jurídico-ambientales pues, se podría interponer, pero bueno, hasta llegar a lo que vamos a ver pues en nuestra materia, yo le voy a adelantar. Lo que ustedes como comuna podrían hacer es interponer una acción de protección con medidas cautelares ante un juez constitucional explicando que se está vulnerando pues los derechos a la salud de los ciudadanos y los derechos a la naturaleza y también hay una cuestión clave que ustedes dicen, ¿no? Hay el ruido que ellos generan, que eso se llama contaminación acústica y también hay otra cuestión que ellos generan, que es los gases de CO2 al ambiente que perjudican tanto a los ciudadanos de San Pablo, a los comuneros de San Pablo y a la capa de ozono, pues como tal, ¿no? Y no han cumplido con los acuerdos que se han realizado. Entonces ahí ustedes ya los ponen en jaque mate a esas industrias que, que se encuentran ahí en San Pablo. Álvaro. gracias, Profesor, reforzando el informe, daños y perjuicios a la comunidad de derecho ambiental o el medio ambiente, hablemos así, que perjudica a toda la comunidad. Es cierto de que quienes habla, soy habitante de la parroquia Chandoy, donde hay industrias pesqueras, y justamente casi todos los días ya también es lo mismo. O sea, no me estoy quejando si no estoy haciendo un enfoque de acuerdo a la contaminación ambiental, porque es terrible, caótico, donde en cualquier hora de la madrugada procesan y salen unos olores terribles, insoportables. Entonces, todo esto es parte de la salud y la contaminación ambiental dentro de la comunidad y la cabecera parroquial de Chanduy. Muy bien, Es muy bien. totalmente Todo eso vamos a analizar, ¿no? A través de los casos y vamos a ir viendo qué herramientas se pueden ir interponiendo direccionándolos. para, Ajá. direccionando, interponiendo para que esas industrias, pues sus procesos productivos los vayan mejorando en favor de la comunidad, del pueblo, de las personas. Profesor, y la última Sí, pregunta, de acuerdo a la exposición, disculpe, pero quiero tener bien en claro sí, para sí, no por cometer supuesto, algún... lo que Ya, ustedes deseen, ya, yo les resuelvo la duda. por cada grupo, escúchenme, por cada grupo, el límite de tiempo en las exposiciones, ¿qué tiempo no podemos tomar? Ya, muy buena pregunta, ¿no? Son alrededor de 20 minutos más o menos que se Gracias, podrían tomar. Sí. gracias. Muy bien, ahora sí, bajo esa premisa, ya que hemos abarcado los tres paradigmas, hemos abarcado las definiciones, hemos abarcado los activos y pasivos ambientales, estos temas pueden ser que entren al examen. Son conceptos básicos, básicos, que ustedes deben dominarlos, súper básicos.
que deben tenerlos en su retina, 100%, para que puedan entender ciertos aspectos. Muy bien. Bajo esa premisa vamos a ver, me tomo 5 minutos de receso para continuar, ¿ya? Y ahí ya comenzamos con la evolución histórica. Voy a tomar agua. Vamos a continuar. Y ahora sí vamos a continuar. Muy bien. ¿Sí se me escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, Sí, muy profesor. bien. Sí, profesor. Ya, la preocupación por el medio ambiente es algo que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad. Por supuesto que sí. Y tenemos las primeras civilizaciones de las más importantes, que son los griegos y los romanos. En la mañana de hoy me voy a referir brevemente de la civilización románica y el rol que han tenido ellos, pues, en la edad antigua como tal. Si bien es cierto, sabemos que las primeras civilizaciones, su principal característica era que eran nómadas. Después de eso hubo un cambio pues trascendental y fundamental. Pasaron de ser nómadas a ser sedentarias por el descubrimiento de la semilla, que ha sido pues fundamental para el trabajo de las tierras. Entonces, los romanos no están ajenos pues a esa realidad, ya que la finalidad de ellos era expandirse como civilización. Y una de las características que tenían ellos eran las guerras. Iban expandiéndose, iban colonizando, iban ganando guerras. Y en aras de crecimiento de esa civilización les surgió un problema a ellos, que fue el tema de la redistribución de agua. Cómo trasladar agua de un lugar a otro de una manera más eficiente, pues ellos crearon estas acueductos. También ellos les surgió un problema, ya están creciendo abismalmente y cómo redistribuimos la basura. Otro problema que también les surgió a los romanos y que les causó mucho problema era la redistribución de aguas residuales. ¿Qué se conoce como aguas residuales o qué entienden ustedes por aguas residuales? Antes de continuar. Aguas contaminadas. Mm, El parcialmente agua, el correcto, agua de la alcantarilla. correcto, pero seamos específicos. Es las heces fecales y la orina que genera el ser humano. Esos son aguas residuales. Entonces los romanos tenían ese problema. Ya estaban creciendo, creciendo. ¿Y cómo solventamos este problema? Y es donde crearon ellos los primeros vestigios de los primeros alcantarillados y también si ustedes ven, leen, revisan la historia, van a percatarse que los inodoros que tenemos actualmente tienen la misma estructura que tenían los romanos y ellos pudieron de una u otra manera solventar ese problema, ¿no? Si bien es cierto, ustedes pueden percatarse que el dinamismo que ha existido entre el ser humano y la naturaleza es palpable, se lo puede ver, se lo puede establecer como tal, ¿no? En temas, pues, un elemento clave es el agua, otro los residuos que genera el ser humano que son depositados en la naturaleza. Entonces, se nota, pues, ¿no? El dinamismo que ha tenido entre el ser humano y la naturaleza. Luego pasamos al tema, bueno, antes de pasar al tema de la Edad Media, hay algo muy importante. Miren, estos acueductos romanos los encontramos también en Segovia, España, a una hora de Madrid, también en México, en Zacatecas, han sido muy influyentes, pues, ¿no? Ciertas técnicas arquitectónicas de los romanos. Hay una problemática que así como mencionan sus compañeros respecto a estas industrias que no respetan los estándares ambientales,
También tenemos el tema de la recolección de los residuos, que es un tema que lo vivimos y lo palpamos día a día, que los diferentes gobiernos autónomos descentralizados no están haciendo bien su trabajo y todos depositan en un mismo botadero de basura y amplían y cierran celdas, nada más. Por lo tanto, yo suelo poner un ejemplo. ¿Qué sucede si es que yo propongo un proyecto de vinculación de la universidad de que todos los estudiantes separen sus residuos de manera correcta en sus casas, los 10.000 estudiantes de la UCSE, y lo hacen de manera correcta, porque están comprometidos con el ambiente? Pero, ¿qué va a suceder? El recolector de basura va a pasar y va a meter la basura que trabajosamente ustedes lo han hecho y con mucho cariño y lo han hecho muy bien. ¿Va a terminar dónde? Esa separación de basura de manera correcta. En el recolector de basura y va a terminar en estos botaderos. Y asimismo, ¿qué se puede hacer? Acción de protección en contra del municipio, porque el municipio tiene la competencia ambiental. En este caso, en el caso de sus compañeros que citaban el tema de San Pablo, que hay esas industrias que causan daño. Al momento que ellos interponen la acción de protección, ¿qué pueden alegar? Ahí entran sus principios, que ya los vamos a ver un poquito más adelante. Al que le tocó información, perdón, al que le tocó mejores tecnologías y mejores prácticas ambientales, ahí tienen para divertirse ese como ejemplo, porque van a tener que igual también coger un caso de los de la guía jurisprudencial, pero pueden citar también el caso de San Pablo. Entonces, ¿qué yo haría como abogado ambientalista? En mi argumentación, aparte de establecer la contaminación acústica, aparte de establecer los altos niveles de contaminación, yo establecería que se está vulnerando el principio de mejores tecnologías y mejores prácticas ambientales. La comuna San Pablo no está alegando que las operaciones de esas dos industrias dejen de funcionar, sino que implementen mínimamente o por lo menos implementen mejores tecnologías, que usen tecnología 2026 y que el ruido sea o que tengan una mejor acústica y los gases de CO2 que están emanando, pues se haga algo, porque están causando un perjuicio a la comunidad y que se aplique de manera correcta el principio de desarrollo sostenible que tiene tres elementos: económico, social, ambiental, que ellos tienen, contamina, pues reforesta, siembra árboles en la comunidad, o de las ganancias que hagan proyectos ambientales o sociales. De esa manera estaría revestida mi argumentación ante un juez constitucional ambiental para que se tome cartas en el asunto, ya que han vulnerado los acuerdos que se han tenido entre el Cabildo y, y estas dos industrias, o esta industria que se dedica creo que se dedican a la actividad del envasado de atún o el tratamiento no me acuerdo si es harina de pescado, bueno, ya me corregirá el estudiante que vive ahí en la zona. Muy bien. Bajo esa premisa, hay herramientas que se pueden interponer, pero la idea es que se pongan la camisa de derecho ambiental para que lleguen a clases, participen y puedan hidratarse y conocerlas, para que puedan hacer algo por su comunidad. Entonces, la finalidad de nuestra materia, ¿cuál es? Aprender las diversas herramientas jurídico-ambientales y aplicarlas. Sin necesidad de ser abogado, se puede aplicarlas como tal. Muy bien. Entonces, estos problemas de redistribución de agua también los tenemos en la actualidad. Hay comunidades, comunas indígenas o comunas de la costa que siguen abasteciéndose de tanqueros, teniendo el derecho fundamental del agua potable y el alcantarillado, que está también garantizada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Bueno, los problemas que tienen los romanos también los tenemos hasta la actualidad. Vamos a la Edad Media. ¿Qué surgió en la Edad Media? Surgió el tema este de la revolución industrial. Pasaron de construir un carro, dos carros en 20 años a construir decenas de carros diariamente, semanalmente. Los procesos productivos cambiaron, pero también se generó más contaminación de CO2. Y yo les decía, actualmente el control ambiental y, el compañero de San Pablo puede dar fe. ¿Qué tanto control ambiental existe respecto a las emisiones de CO2
que generan esas dos empresas que están en San Pablo, estimado estudiante? ¿Hay un control riguroso o no? O sea, a veces sí, sí vienen, pero lo que hacen estas fábricas es como quien dice, si encuentran alguna anomalía, las personas que vienen lo que hacen es que le dicen la gente por debajo de la mesa, le dan su billetito y ellos se van tranquilos Ya. y no pasó nada. Ahora, miren, estamos en 2026 y pasa eso. Ahora imagínense en 1898, en la industrialización, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Ustedes creen que había un control ambiental de los gases de CO2? Era un poco más complicado. Ahora que hay controles, hay ciertas cuestiones deficitarias. ¿Qué otra cuestión nos dejó la Edad Media ya entrando a la moderna? El boom petrolero, pues no, a partir de 1950, pero también generó derrames de petróleo. Los incendios forestales, a causa de la contaminación del hombre, pues el calentamiento global es evidente, pues se encausan estas situaciones y la desertificación, sin olvidarnos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué generó esto? El ser humano ha estado en constante dinamismo, contacto con la naturaleza, pero no la ha tratado como debería ser. Es por eso que las Naciones Unidas se reunieron y en 1972 se dio la primera conferencia sobre medio ambiente en Estocolmo, 72. Conferencia sobre medio ambiente humano se denominaba. Se reunieron 196 países en los cuales nacieron varias herramientas, entre ellas el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Ecuador adoptó ese principio en 1986, España en 1976, primero fue España, luego Ecuador. ¿Qué implica este principio? Este principio insta que el Estado, así como nos garantiza el derecho a la educación en la Constitución y tiene que hacer algo, asimismo, al momento de garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado tiene que, el Estado tiene que garantizar las condiciones. En la Constitución, en el artículo 397, que ya vamos a revisar cuando revisemos la base normativa de la Constitución, entonces, ahí vamos a ver que el 397 de la Constitución nos dice cómo el Estado ecuatoriano nos garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Una de ellas es garantizando las áreas protegidas. El Ecuador tiene que garantizar las áreas protegidas. Pero ¿qué comprenden las áreas protegidas? Comprenden parques nacionales, reservas ecológicas, reservas marinas, bosque protector. Un ejemplo de parque nacional que conozcan ustedes o que hayan escuchado. Hay uno famosísimo en Ecuador. Dos famosísimos, tres famosos, cuatro famosos. Ninguno, ni un parque nacional han escuchado. El del Cajas. El de Cajas es muy importante, muy bien, Ingrid. Machalilla, profesor. Machalilla, que lo tenemos aquí cerquita. Galápagos, profesor. El más famoso, Renato, Galápagos, el Parque Nacional Galápagos. Muy bien. Entonces, al momento que el 397 de la Constitución me dice que el Estado me tiene que delimitar las áreas protegidas, las áreas están desglosadas están compuestas por parques nacionales, reservas ecológicas, reservas marinas, bosques protectores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me está cumpliendo el Estado con el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero ¿de dónde viene eso? Eso no se le ocurrió al ministro de Ambiente. ¿Eso viene de qué? De más atrás. 1972 nació esa figura. Luego en el 82 se volvieron a reunir en la Carta de la Naturaleza. Luego en 1987 la primera ministra de Noruega, Harlem Brundtland, propuso esto del desarrollo sostenible. Su idea fue aceptada, fue aprobada en 1992 en Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro, esos principios que habían nacido en Estocolmo, que son prácticamente los que ustedes van a exponer, prevención, precaución, desarrollo sostenible, el que contamina paga, etcétera, etcétera, esos principios ya tenían fuerza vinculante, porque en el 80 y pico se dio la gota que derramó el vaso, explotó esa planta nuclear de Chernobyl. Entonces dijeron, no, el ser humano puede causar daños irreversibles, hagamos algo por la naturaleza. Entonces ya en la conferencia del 92, ya esas figuras tenían fuerza vinculante. Retomando a lo que yo les decía, las áreas protegidas, esto no es algo que se les ocurrió al
al Ministerio de Ambiente, sino que hay algo que se conoce como en el 92 se promulgó el Convenio de la Diversidad Biológica. Ahí ustedes encuentran, te explican, así, recuerda, ustedes no vieron Derecho del Mar conmigo, ¿no? Pero ustedes vieron Derecho del Mar. ¿Y cuál es el instrumento más importante de la materia que ustedes vieron? La Convemar. La CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. ¿Qué se considera la CONVEMAR? Como una fuente del derecho, como la primera fuente del derecho internacional, tratado internacional. ¿Por qué? Porque la CONVEMAR nace del acuerdo de dos países, dos, tres, cuatro, cinco, 10 países. Entonces, si ustedes revisan las fuentes del derecho internacional, la primera es tratados internacionales, pero a los tratados se los conoce como Convención, que es la CONVEMAR, Protocolo de Tokio, Acuerdo de París. Aquí, las conferencias de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, de ese resultado nace una declaración. Entonces, ya vieron la CONVEMAR. ¿Qué tenía la CONVEMAR dentro de ella? ¿Qué reglamentaba? ¿Qué decían esos artículos de la CONVEMAR? Lo más conocido, lo más sencillo. Reglamentaba cómo estaban subdivididos los espacios marinos, qué yo podía hacer en la zona contigua, qué podía hacer en la plataforma continental, qué podía hacer en la zona económica exclusiva. Entonces, al momento de que en la CONVEMAR me reglamenta cada uno de esos aspectos, yo ya hago el análisis. ¿Y quién creó la CONVEMAR? Varios países, de la mano de las Naciones Unidas. Lo mismo pasa en el derecho ambiental, que es lo que yo quiero que calen ustedes. Las Naciones Unidas se reúnen en Estocolmo, luego Carta de la Naturaleza 82, luego en Río de Janeiro, y de Río de Janeiro, del Acuerdo de Voluntad de los Estados, nace la Declaración de Río de Janeiro, donde están los principios que ustedes van a exponer. Yo les recomiendo que hagan ese ejercicio. Descárguense en la Declaración de Río de Janeiro del 92 y van a ver que todos los principios que están en el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 9 prácticamente es una copia y pega de ellos. ¿Por qué? Porque tanto el derecho del mar como el derecho ambiental se han desarrollado a través del derecho internacional, por el acuerdo de los países, por estas agencias ambientales que ven en estas diapositivas, por estos sujetos del derecho ambiental, ONU, EA, Unión Europea, han sido pilares fundamentales. Y de esa conferencia de Río nace el, el convenio de la diversidad biológica, que también es un tratado internacional, ese convenio de la diversidad biológica, que habla de cómo se subdividen las áreas protegidas. Pero ¿por qué llegamos al convenio de la diversidad biológica? Porque yo les decía que el primer principio que nació en el derecho internacional era el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En el artículo 397 de la Constitución me dice cómo el Estado me garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, estableciéndome las áreas protegidas. Entonces, si ustedes revisan, y el Ecuador garantiza las áreas protegidas, pero si ustedes revisan el convenio de la diversidad biológica, así como la CONVEMAR te dice qué puedes hacer en el mar, te dice cómo se garantizan las áreas protegidas. ¿Por qué? Porque yo les digo, ¿y por qué no se denomina Parque Nacional Protegido acá a la Chocolatera, que es una reserva? ¿Por qué se le da la categoría de reserva de la fauna marina silvestre, reserva de la fauna, sí, de fauna marina y silvestre? ¿Por qué se le da esa categoría y no se le da la categoría de Parque Nacional Protegido a ese lugar? ¿Será por los lobos marinos que están ahí? No, Los porque, lobos. ¿por qué se le declara reserva marina y de fauna? Porque cumple ciertas características. ¿Y por qué no se la denomina parque protegido a esa zona? Porque no cumple las características de un parque protegido. Para ser considerado parque protegido, prácticamente tiene que ser una extensión más amplia, de tener ciertas características. Entonces, ¿pero a quién se le ocurrió eso? ¿Al legislador ecuatoriano o nació eso del convenio de la diversidad biológica? Nace de ese convenio de la diversidad biológica que fue aprobado en el derecho internacional.
Es de obligación que en esta clase se descarguen el convenio de la diversidad biológica y le den una mirada el fin de semana. Ahí van a ver. Yo les voy a preguntar ciertos aspectos del convenio de la diversidad biológica. Denle una mirada. No estoy diciendo que revisen todos los artículos, pero denle una mirada. Denle una mirada, vean varios artículos y van a ver cómo están subdivididos, qué obligaciones tienen los estados de garantizar las áreas protegidas. Pero me voy a remontar no a 1992, que es donde nació ese convenio, un poco más atrás. Y voy a citar aquí a John Mill. Él fue el creador de los primeros parques nacionales protegidos en Estados Unidos. O sea, a ese pensador, a esa persona se le ocurrió la categoría de parques protegidos y de áreas protegidas. Él fue el pionero. Él fue el que dijo, y si a la chocolatera, me estoy poniendo un ejemplo, porque lo de él fue en Estados Unidos, ¿no? Pero para aterrizarlo a nuestra realidad. Y si a Galápagos lo denominamos parque protegido, porque es una extensión de varias islas que tienen especies únicas, que tienen ecosistemas que no se ven en ninguna parte del mundo, como cumplen estos requisitos, tal, vamos a crear la categoría de parques nacionales, ¿no? Él fue el pionero. Gracias a él se dio todo esto y después se elevó a nivel internacional en el Convenio de la Diversidad Biológica, después de muchos años, en el 92. Y después de eso, ya todos los países, las categorías de parques protegidos es la misma que en España. Les digo porque conozco el sistema español ambiental, porque fue donde me formé, y, y las mismas principios del derecho ambiental que tenemos en Ecuador, tienen en España, tienen en Colombia, Perú, y en las mayoría de legislaciones del mundo. ¿Y cómo están subdivididos los parques protegidos? También es igual que lo hacemos aquí en todos los países del mundo, porque todos nos guiamos del Convenio de la Diversidad Biológica. Pero el creador de las áreas protegidas es este hombre aquí, John Mill. Muy bien. Ya hemos abarcado los aspectos de la primera diapositiva, estos de acá también, conferencias ambientales. El rol de los sujetos del derecho internacional han sido muy importantes, entre ellos están las Naciones Unidas. Y para cerrar este círculo, llegamos hasta la primavera silenciosa. En cambio, Rachel Carson, y como les dije el primer día de clases, en 1900 se creó el tema este de los pesticidas, que eran las plagas que mataban los cultivos. Entonces, al momento que se crean los pesticidas, todo el mundo celebraba. Muy bien, ahora vamos a poder producir y todo. Pero a ella se le metió una idea y dice, ¿y qué pasa si esos pesticidas causan cáncer? ¿Qué pasa si esos pesticidas producen malformaciones a las mujeres embarazadas que van a tener hijos? Entonces comenzó a hacer investigaciones y ella en 1908 o 10 logró determinar que los pesticidas causaban cáncer, lo que ahora ya conocemos. Ahora ya tenemos semáforos, fichas informativas, pegatinas informativas que nos dicen qué tipo de nivel de contaminación generan esos pesticidas. Pero ella fue la pionera, así como John Muir, que fue el pionero de determinar los parques protegidos. Muy bien. Y nos vamos a quedar hasta aquí. Estos son los instrumentos internacionales más importantes que se han dado. El protocolo de Montreal protege la capa de ozono. Nuestro futuro común es el Río de Janeiro 1992, donde se introdujo el concepto de desarrollo sostenible. Y dentro de la Cumbre de la Tierra se creó la Agenda 21 en Río de Janeiro en 2012. Aquí tenemos varios instrumentos internacionales como el Protocolo de Tokio, el Acuerdo de París. Antes se llamaba Protocolo de Tokio, luego cambió a Acuerdo de París. Miren, ¿cuáles? Todos estos dos son considerados acuerdos, tratados internacionales, solo que tienen la denominación de protocolo y este acuerdo. Hay otras declaraciones, hay convenios, como CONVEMAR, Convenio de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, ¿no? Tienen diferentes denominaciones, pero son tratados internacionales que nacen de la voluntad de los acuerdos de los estados. Eso quiero que quede claro. ¿Dónde se ha dado el mayor desarrollo del derecho ambiental? En el derecho internacional, como ustedes pueden ver, a través de las diversas conferencias de las Naciones Unidas, comenzando por Estocolmo 72, Carta de la Naturaleza 82, Río de Janeiro 92, Johannesburgo 2002 y culminamos con Río de Janeiro 2012. Entonces, de ahí se han nacido todas estas regulaciones.
¿Qué principios claves tenemos? El de los que están aquí. Estos, como les dije en un momento, los encontramos en la legislación española, ecuatoriana, argentina, rusa, etcétera, etcétera. Han sido desarrollados en el derecho internacional y aplicados acá. Gracias a la influencia de Río de Janeiro en 1992, en el 99 creamos nuestra primera ley de gestión ambiental y tenemos los mismos artículos que están en el Código Orgánico del Ambiente, se han mantenido. ¿Por qué? Porque esa ley de gestión ambiental que nació en el 99 con la influencia de Río de Janeiro 92 estuvo en vigencia hasta el 97, hasta el 2017. Luego, así como el Código Penal fue cambiado en el 2017 y se llama Código Orgánico Integral Penal, la ley de gestión ambiental cambió y se llama Código Orgánico del Ambiente. No quiero que en la exposición me salgan, según la ley de gestión ambiental, el principio de desarrollo sostenible dice tal cuestión. Cero le pongo de una a todo el grupo, porque ya no tenemos la ley de gestión ambiental. Lo repito, estuvo vigente, nació en el 99 gracias a la influencia de Río 92 y estuvo vigente hasta el 2017. De ahí nació, se derogó eso y nació el Código Orgánico del Ambiente. Tenemos las mismas figuras, no se preocupen. Muy bien, y déjenme ver qué hora es. Sí, nos vamos a quedar hasta aquí ya. Y me hace acuerdo, ¿quién es la presidenta?